Espíritu Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer. Bueno, pues nada, estamos en la lección 29, el sacramento de la unción de enfermos, que es el último de los sacramentos, un sacramento de sanación. Y digamos, cronológicamente, en teoría sería el último sacramento que recibiríamos en nuestra vida cristiana. Te dejo en los comentarios la lección, ¿vale? Para que te la puedas descargar si quieres. Y en la página 44 del manual de Catecismo en Imágenes, en la 44, está la explicación, ¿vale? Bueno, pues el sacramento de la unción de enfermos, por supuesto, surge de la misma fuente que el mismísimo Jesucristo, ¿vale? Y vienen a dar fuerza, como cualquier otro sacramento, en una realidad de la que el ser humano participa, que es el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. Eso forma parte de la vida humana. Y eso lo experimentamos en algún momento de la fragilidad de nuestro cuerpo, el temor ante la muerte. Porque, como hemos dicho, no estamos hechos para la muerte realmente, estamos hechos para la vida. Y es normal que se tenga ese miedo a la muerte, que se tenga ese miedo a esa finalización material de nuestro ser, ¿vale? Pues por eso el Señor, como en todos los sacramentos, que lo sabe y nos quiere, pues pone a nuestro alcance esta auténtica maravilla, ¿vale? Esta auténtica maravilla, este don, este nuevo don distinto, tan distinto, porque es una vivencia especial, ¿vale? Es una vivencia especial, transgresora en nuestro ser, y lo necesitamos, ¿vale? Jesús mismo en su vida pública muestra una referencia, una preferencia especial por todos los enfermos, los tocaba, los sanaba, los consolaba. ¿Sabes? En él se cumple lo que decía el profeta Isaías, ¿no? Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades, que es lo que hizo también en la cruz, ¿vale? Por tanto, el sacramento de unción de enfermos es la presencia de Cristo como médico que sana tanto el alma como el cuerpo. Ojo, ¿vale? Aquí no hablamos solo de el alma, de la preparación espiritual, de la fuerza interior, sino de un reconfortar también en la enfermedad, ¿vale? Y esto al final lo que viene a darnos es fortaleza, es paz, es la esperanza de la salvación en medio de la prueba, ¿vale? Yo antes de seguir, yo eso lo he vivido, y eso es bueno como, digamos, como parte del taller práctico de lo que debería ser un sacramento, es hablar con los sacerdotes y que hablaran de esta experiencia, ¿no? De la experiencia que ellos tienen, porque ellos son los que administran este sacramento. Yo eso lo he vivido, ¿eh? No, en privado te digo con quién, ¿no? Un enfermo, cuidándolo en el hospital, y recibir esa unción de enfermo, este sacramento, después de recibir la confesión, después de muchísimos años sin confesarse, y cómo resurgió su alma y cómo su cuerpo, de una manera que estaba terminal, porque falleció 2 días después, sintió una mejora tan importante que creía que hasta que se iba a ir del hospital me decía: oye, ¿crees tú que saldré de aquí? Eso es una auténtica maravilla, porque ya el Señor lo estaba como preparando, llevándolo sin ese dolor tan grande y ese sufrimiento tan grande que supone el agotamiento final, ¿eh? De nuestra vida, ¿vale? Si tienes dudas, tal, los sacerdotes te lo pueden decir y tal, ¿no? Pero vamos, yo lo digo como experiencia porque eso lo he vivido yo, y eso son cosas que trascienden a
a las cosas normales, solo tienes que vivir, para verlo. Y esas cosas se ven, esas cosas no se ven solo con la vista ni con los sentidos, eso se ve con el corazón. Sobre todo cuando llevas muchos días con esa persona viendo el progreso de la enfermedad y ves ese cambio tan radical en el ánimo. Pues, qué auténtica maravilla, gracias Dios mío. Lo único que puedo decir es gracias Dios mío. Y esperar que cuando muramos se dé la circunstancia para que un sacerdote pueda estar cerca de nosotros. Fíjate lo importante es que haya un sacerdote en el hospital. Las órdenes hospitalarias hacen una labor bestial. O un sacerdote amigo, alguien que nos pueda atender y nos pueda dar ese último sacramento. Ese último sacramento para que pues vayamos a la casa del Padre. Eso es como estar en ese desierto, ¿no?, que hemos dicho que vamos atravesando en nuestra vida, y ya estamos viendo el final. Estamos viendo en el horizonte que es un vergel verde, una maravilla, y Dios nos está esperando, pero no tenemos fuerza, ¿no?, para llegar hasta ese límite, ¿no? Ya estamos cansados, ¿no? Nuestro cuerpo ya no responde. Bueno, pues el sacramento de la unción de enfermo es como un chute potente de fuerza que Dios te da para que puedas llegar sin ningún tipo de problema, y para que te puedas preparar, y para que puedas llegar en las condiciones óptimas de paz, de sosiego, de preparación, de perdón, con tu corazón unido a Dios, unido a Dios. Como hemos repasado con las lecciones, bueno, el fundamento bíblico, en el Antiguo Testamento ya se utilizaba el aceite como signo de salud, de alegría, para consagrar. En el libro de Isaías se anuncia al siervo que cargará con nuestros sufrimientos, que es Cristo, por supuesto. Y ya en el Nuevo Testamento, Jesús envía a sus discípulos a ungir con aceite a los enfermos para sanarlos. Eso se dice en Marcos 6:13. En la carta a Santiago dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, a los sacerdotes, que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de la fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Eso es lo que se dice en la carta de Santiago. No un sacramento que perdone los pecados, ¿vale? No un sacramento que perdone los pecados, pero te ayuda a que puedas acudir al sacramento de la reconciliación, ¿vale? El catecismo enseña, ¿vale?, que de la Iglesia Católica, que los enfermos, digamos, son encomendados al Señor, que sufre y es glorificado, ¿vale?, para que les alivie y les salve. Por una parte es el Señor que los conforta, el Señor que está en la cruz, que asume todo el dolor del ser humano, todo el pecado, porque el dolor es fruto de eso, de nuestro pecado. Y el Señor glorificado que en la mismísima esperanza espera a ese enfermo para salvarlo. En un principio se alivia y después se salva. La finalidad del sacramento al final es dar fuerza y consuelo para la enfermedad grave o la ancianidad, ¿vale? Cuando ya estamos muy ancianos, también se puede administrar ese sacramento, o cuando tenemos una enfermedad grave en la que hay riesgo de muerte, ¿vale? Es un sacramento porque, fíjate qué cosa más importante, nos unimos al sufrimiento con la pasión de cruz. Es como es subirse un poco a la cruz con Cristo. Es esa comunión que te comenté, ¿no? Hay una comunión física, que es la Eucaristía, pero hay una comunión también mística que se da cuando nuestro sufrimiento lo unimos con el de Cristo. Y eso es como una especie de... es una comunión en la cruz, ¿vale? Y en este caso se da, ¿vale? Si no se ha podido confesar y ha habido voluntariedad de acudir a un sacerdote, puede llegar a perdonar los pecados, ¿vale? Si no se ha podido confesar. Y después, la última finalidad es que prepara para el paso para la vida eterna. Esa preparación para esos momentos finales, para esos días finales, meses finales, ¿vale?
no un sacramento para moribundos, como antes se decía que era el sacramento de la extrema unción, sino para cualquier persona, cualquier fiel que se encuentra en peligro serio de enfermedad, ¿vale? En la parte estructural, acuérdate que había una materia, una forma, un ministro. Pues aquí la materia es el óleo, es el aceite. Es el aceite que se bendice los obispos en los jueves santos, ¿vale? En la misa crismal, que viene de eso, de crisma, que es donde solo el obispo bendice ese aceite con el que se van a sanar los enfermos. Después se distribuye en toda la diócesis o en toda el área, digamos, que cubra ese obispo, ¿vale? No tiene por qué ser una diócesis necesariamente. Después, las formas, pues son unas palabras que dice el sacerdote, ¿vale? Por esta santa unción, que son las siguientes: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Para que libre tus pecados, te conceda la salvación y te conforte de tu enfermedad. Amén. Después hay una serie de oraciones que se hacen alrededor de la persona que está enferma, a la que acompañan, digamos, todos los que están presentes en esa oración. Es algo realmente bello, es muy bonito. Y el ministro, o sea, quien puede administrar este sacramento, solo son los obispos y los presbíteros, o sea, los sacerdotes, ¿vale? Que son los ayudantes de los obispos. Los efectos del sacramento, pues son una unión mucho más estrecha con Cristo, que sufrió y venció a la muerte, por supuesto. O sea, es el momento de unirnos a Cristo en ese vencer a la muerte como Cristo. El segundo efecto es el consuelo, la paz y el ánimo para resistir la enfermedad sin perder la fe, que esto es importantísimo, manteniéndote en la fe. Después, el perdón de los pecados, si no hubo confesión, si no hubo ocasión para confesarse, ¿vale? Si no hubo ocasión para confesarse, esto quiere decir que si hubo ocasión para confesarse y no quisiste confesarte, el sacramento no te va a perdonar los pecados. Otra cosa es que esté en ese estado, no hay un sacerdote y haya habido ese deseo de perdón, ¿no? De reconciliación. Y bueno, hay veces que se entra en coma ¿sabes? Bueno, pues ahí es donde tiene el efecto este sacramento al respecto del perdón de los pecados. Si conviene para la salvación, hay un restablecimiento de la salud. O sea, hay veces que Dios ayuda a que esa persona, digamos, suba físicamente, por lo menos durante un tiempo. Pues muchas veces lo justo para hacer la confesión, muchas veces lo justo para despedirse de sus familiares, muchas veces lo justo para tener la lucidez suficiente para transmitirle al Señor: Señor, perdóname. Y después es la preparación básicamente para cuando vamos a llegar a esa casa del Padre que está ahí, que se ve en el desierto, a la que ya vamos a llegar, ¿vale? Por lo tanto, un sacramento de vida, no un sacramento de fuerza, de muerte, que conste. Es un sacramento que lo que hace es fortalecer al enfermo. Y cuando es la voluntad de Dios, también sana. También sana. Como todos los sacramentos, se recomienda recibirlos después de la confesión. Y si es posible, seguida de una Eucaristía. Sí, o sea, recibir la confesión, recibir como viáticos, recibir al Señor como pan del camino, recibir a Cristo y después recibir el sacramento de la unción. Esos tres sacramentos seguidos. Fíjate, ¿no? Qué potencia, qué maravilla, que tres dones en uno, ¿no? Así, digamos, el enfermo se une en Cristo en su propia Pascua, que significa paso. Ese es su paso. La Pascua significa paso. El paso de la muerte a la vida. De la vida terrenal, más bien, de la vida terrenal a la vida eterna. Fíjate, aquí no hablamos de muerte. Acá hablamos de la vida terrenal a la vida eterna. Y bueno, Jesús mismo sanaba, o sea, que tocaba a los enfermos, como hemos dicho, ¿no? Hay en los ejemplos de vida hay dos muy significativos, que es San Camino de Lelis y San Juan de Dios, que son patronos de enfermos y de hospitales. O sea que al final son carismas que surgen en la iglesia
muy orientado a lo que es la sanación, al cuidado de los enfermos, a la administración de este tipo de sacramentos y de todos los demás. La orden hospitalaria hacen una labor maravillosa y hay personas que tienen esa vocación, ¿no?, de servir a Dios y a la Iglesia a través de esos carismas, ¿no?, que es como se llama. Y bueno, y así ahora mismo, sí, en el día a día todavía pues muchos fieles pues reciben en los hospitales la unción de enfermo, ¿no? Para vivirlo en comunidad, pues básicamente es muy importante acompañar al enfermo. El acompañamiento final, el estar ahí, no solo ya en el servicio al enfermo, ¿no?, el cuidarlo, el darle el cariño que necesita, todo lo que refiere a sus necesidades, no solo eso, sino es ánimo, fíjate. Es ánimo, es animarlo también a recibir el sacramento, es hacérselo ver. Hay muchas personas, en muchas familias, aun cristianas, bautizados y esto no lo llevan a cabo. Y es una cosa ilógica, diría yo. ¿Qué pierdes con eso? ¿Qué pierdes? ¿Qué pierdes? No, es que esto es una ayuda. Es una ayuda. ¿Qué quieres? ¿Que no sienta nada en el sentido de que dormirlo y ya que no sienta absolutamente nada? ¿O que se prepare? Y que realmente sienta la paz necesaria para irse y marcharse, ¿no? Pues eso es lo que este sacramento busca realmente, es dar la paz. Y dar la paz no solo, ojo, a la persona que recibe el sacramento. No te puedes imaginar a las personas que acompañan a ese enfermo, la paz que reciben también las personas que los rodean. Todo se llena de paz, todo se llena del buen ambiente de Cristo. Es una cosa auténticamente maravillosa, ¿vale? Por eso no hay que tener miedo a retrasarlo, ¿no? Es que no me va a tomar cuando yo precisamente el día que esté medio lo antes posible el sacramento de la unción de enfermo, porque ya está justificado. Quiero decir, por tanto, yo quiero ese don en cuanto pueda, ¿no? Que así, algo lógico. Porque quiero mantenerme, no quiero desesperarme, mantenerme en la esperanza, ¿eh? No perder la fe, porque seguro que está ahí tentando el tentador. Por lo tanto, la comunidad debe estar unida para eso, ¿eh? Cerca de los enfermos, en las parroquias, las iglesias, la iglesia doméstica, que es la familia. Esa es la primera comunidad que tiene que estar muy atento a todo eso. En el acompañamiento, en la visita, en rezar con ellos pequeñas oraciones para sostenerlos, ¿vale? Eso es en la iglesia doméstica, en la parroquia, en la comunidad, en todo, ¿vale? Por lo tanto, como conclusión, habría que decir que la unción de enfermo es un sacramento de esperanza, ¿vale? Y de amor de Dios en medio de la fragilidad humana, asumiendo esa realidad, somos frágiles, ¿vale? En este caso, el sacramento significa que Cristo médico viene a nuestro encuentro, ¿eh?, cuando más lo necesitamos, para darnos la paz, la fortaleza, la salvación, ¿vale? En la enfermedad no vamos a estar solos, Cristo nos sostiene y la Iglesia nos acompaña. Por supuesto, el Espíritu Santo es el que lo hace todo, ¿vale? El Espíritu Santo, nosotros somos medios, ¿eh? Pero el Espíritu Santo es el que realmente actúa. Vale, pues nada, con esto acabamos el último de los sacramentos, el sacramento de la unción de enfermos. El siguiente vídeo será el año litúrgico y con eso acabaremos el bloque 3, estaremos ya en la lección 30. Así que no sé si se ha grabado bien, supongo que sí. Bueno, pues nada, oye, que nos vemos en la siguiente lección. Venga, hasta luego. Santo, ven a nosotros, ilumina nuestro caminar, danos tu fuerza, danos tu aliento, en ti queremos descansar. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de Dios, conocer su amor, conocer cómo me ama, conocer cómo puedo amarlo yo.
Su presencia divina, su esencia cristalina, me transforma por dentro, me llena de contento. Su palabra me guía, de noche y de día, su verdad me libera, con amor persevera. Donde se encuentra lo divino,